Gracias por la invitación. Y bueno, yo soy Ivonne Arce García, de Cuernavaca, Morelos. Soy jubilada de la OAM, de Gobierno del Estado. Estuve 10 años activa en la política y después de un coma de 91 días, pues por las secuelas me puse a escribir y ahora escribo. Me gusta la poesía, las letras. He tomado mis diplomados también de maquetación, de diseño de libros. Y pues este es mi mundo ahora, ¿no? La literatura, las artes, pues es el mundo que más me encanta y que es terapéutico. Tengo un canal de YouTube que se llama Las Letras de Clivar, que es precisamente escritoterapia poética. Decía el doctor Franklin que quien lee un libro puede salvarse de la muerte, y yo creo que no nada más leerlo. Soy presidenta de la Academia Nacional e Internacional de Poesía de Cuernavaca. Y lo primero que les digo a los chicos es, ¿te gusta escribir? Lee, porque es muy importante la lectura. Ya vi los videos que me enviaron, ya vi los cuatro creo videos, y todos están muy interesantes. Sí, muchas felicidades, de verdad. Yo creo que los jóvenes que hablan de tantas aventuras en los youtubers, uy, tienen una gran persecución de seguidores, y la cultura siempre está un poquito más rezagada, ¿no? Pero esa es para gente muy exclusiva. Así es. Escuchamos al maestro Víctor. Sí, buenas tardes. Yo soy Víctor Ruiz Arrazola. Soy de formación abogado, ejerzo el periodismo. Estoy vinculado al tema de derechos humanos y de atención a víctimas. Y también escribo poesía, es lo que estoy haciendo actualmente. Y pues sí me interesa mucho ese tipo de prácticas de promoción a la lectura, porque bueno, nos permiten seguir consolidando nuestro hábito. Bueno, pues muchas gracias, bienvenidos los dos. Yo soy Blanca Padilla, soy comunicóloga de profesión, soy mediadora de salas de lectura empecé como desde 2011, terminé el diplomado en 2014. Las salas de lectura es un programa nacional, somos más de 5,000 mediadores de salas de lectura en el país y el programa tiene 26 años. Somos voluntarios, entonces estamos en nuestra propia casa, como en mi caso, en cafés, en cantinas, en bares, en la banqueta, en los parques. Esto es el trabajo de salas de lectura, somos voluntarios y lo que hacemos es compartir nuestro acervo con nuestros vecinos principalmente. Y en las sesiones que hacemos, discutimos sobre distintos temas, no solo literatura, pero principalmente literatura. El tema que les envié hoy es sobre precisamente lo que son las salas de lectura, un espacio abierto para compartir. Y entonces en esto tiene mucho que ver la hospitalidad. Entonces, no sé si les dio tiempo de leer los textos. La hospitalidad, ¿no? Hospitalidad que le podemos brindar al extranjero. Así es. ¿De qué forma podemos recibirlo? ¿Cuáles son las preguntas que le haríamos? Pues porque es el hospedaje que les vamos a brindar a ellos. Y yo soy una rebelde sin causa. Digo rebelde porque el año pasado, que fue cuando llegaron los de Honduras. Centroamericanos. Exacto. Entonces yo estaba muy, muy enojada porque dije, ¿cómo es posible que nosotros pues tenemos muchas necesidades, ¿no? Aquí en México hay muchas necesidades, había muchos negocios que necesitaban el apoyo del gobierno. Yo tuve muchos amigos que tuvieron que se fueron a la bancarrota simple y sencillamente, ¿no? Y que realmente necesitaban a lo mejor el auspicio del gobierno, y pues prefirió y decidió apoyar a personas que venían de fuera. Entonces les dio un hospedaje que para mí en lo personal estaba fuera de mi alcance de decir, si nosotros también tenemos un montón de necesidades, sobre todo en esta época de pandemia, en donde pues todos nos vimos desprovistos, ¿no? Y que nos alcanzó a todos en sus diferentes ámbitos. Y bueno, yo hice algunas críticas, y no es el hecho de cerrarles la puerta, yo creo que sí tendríamos que ser amables para poder recibirlos, pero ellos, por lo mismo que se sintieron tan protegidos, se volvieron exigentes con lo que el gobierno les daba, y ahí andan dando tumbos y dando espectáculo. El año pasado, o hace 2 años, no me acuerdo cuándo llegaron estos tipos, fui a un congreso a Tehuacán, Puebla, y un individuo entró y como que nos amenazó porque decía que le diéramos algo, estábamos en el evento, y de repente dijo, yo vengo de Honduras y pues no tengo dinero, y si no me dan dinero, yo no sé, y que no sé cuánto. Bueno,
ya se le habló a la seguridad y son cosas que te quedan así como que, ¿cómo es posible que encima de que se les está ayudando, se les está apoyando, encima de eso nos vengan a exigir, ¿no? Yo pensé que estabas recordando a la hondureña, creo que se quejó porque le daban puros frijoles. Aparte, también, y que querían coca, ¿no? No me di cuenta de eso, pero sí de que se quejó por los frijoles. Bueno, justo preparé el tema porque hace unos días vi en Twitter, creo, algo sobre la violencia de funcionarios de inmigración hacia los inmigrantes que están viniendo de Centroamérica y sobre todo la hazaña con la que uno de ellos, no sé, le quería destrozar la cabeza a patadas al centroamericano. Entonces eso me pareció brutal, o sea, algo que no tendríamos por qué aceptar ni por qué como dejar pasar cuando a nuestros propios connacionales en Estados Unidos les hacen cosas semejantes y entonces sí nos quejamos, ¿no? Entonces, bueno, sí. Por eso este tema, ¿qué es la hospitalidad y hasta dónde? Como dice Derrida, él menciona dos tipos de hospitalidad, una que es totalmente abierta y otra que es acotada. Para empezar con el tema, en las salas de lectura, así como decía en la otra lectura, Hospitalidad y Palabra, en ese texto nos dice que hay que ir al otro más que con respuestas, con preguntas. Entonces, en las salas de lectura utilizamos mucho eso de preguntarnos, más que decir yo lo sé todo, yo te voy a dar una conferencia sobre esto, es preguntar qué piensa el otro. Y entonces, generalmente trabajamos aquí con preguntas. La primera pregunta es esta, justo. ¿Qué piensan de lo que pasó hace unos días con este personal de inmigración que golpea, no a uno, a varios centroamericanos, pero sobre todo uno fue brutal, ¿no? Entonces, ¿qué piensan ustedes sobre eso? Yo ya les dije lo que pienso. Ahora los escucho a ustedes. Pues yo en lo personal no estoy a favor de la violencia en ningún aspecto. Estoy en contra de toda esa situación. No lo vi, la verdad, no vi el reportaje. He visto otros reportajes donde han, sobre todo los de seguridad, sobre todo los que tienen, se supone que la charola en Estados Unidos como en México, pues ese lujo de discriminación ante los demás, ¿no? Y eso duele. Yo creo que sí debería de ponerse un límite, porque se supone que ellos están buscando pues un techo, ¿no? Para protegerse y bueno, en lugar de sentirse protegidos o lo que decimos de la hospitalidad, de sentirse bien recibidos, claro que no somos todos, ¿no? Yo creo que si aquí en su casa, en mi casa, recibiera yo a alguien, pues no podría tratarlo con lujo de violencia, a lo mejor sí poniéndole reglas, de que estas reglas son aquí en mi casa, pero no discriminarlo, ¿no? Y la verdad eso me aflige que hayan golpeado a una persona. No sé qué haya hecho, no sé cuáles hayan sido los motivos y las causas. A veces hay causas, a veces hay motivos, ¿no? Pero yo creo que no se vale, pues, esa masacre humana, ¿no? Yo no estoy a favor de violencia de ninguna, ni de fuera ni de dentro. O sea, no encuentro la definición de violencia porque no existe en mi vocabulario, ni verbal. Maestro Víctor. Pues yo considero de que para poder analizar el fenómeno de la movilidad, ya sea una movilidad interna o una movilidad transfronteras, hablando de migración, pues tenemos que ver que estamos hablando de migración de personas y que por lo tanto hay criterios y derechos universales que nos da la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue aprobada el 10 de diciembre de 1948, y México fue de los primeros países que la suscribió, y una declaración como la Universal de los Derechos Humanos no tiene efectos vinculatorios, pero en el derecho internacional la costumbre es una de las fuentes del derecho. Entonces, las declaraciones se han convertido en instrumentos obligatorios para los estados que las firmaron. Y fue hasta 1969 que se aprobó el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y que sí es vinculatorio, y que México lo aprobó, lo ratificó el Senado hasta 1981-82, durante el gobierno de José López Portillo. Estos tratados, tanto el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos como la Convención
Interamericana de los Derechos Humanos entraron en vigor en México hasta principios de los años 90, hasta el gobierno de Zedillo. Entonces, esos instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos nos dicen que toda persona tiene el derecho a que se le respete la dignidad humana por el simple hecho de ser personas, no importando nacionalidad. Incluso la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, dice que no podemos discriminar a nadie por su situación religiosa, sexual, sus ideas políticas. Y este artículo primero, pues es una continuación de lo que dicen los tratados internacionales. Entonces, si por el hecho de ser personas tienen mínimo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un piso, es un conjunto de derechos básicos, mínimos, que se le deben respetar a cualquier persona, esté donde esté. Entonces, cuando hablamos de personas en tránsito, en migrantes, que van de un país a otro o de un estado a otro, pues tenemos que darnos cuenta de que esta persona, pues, tiene derechos fundamentales que se le deben de respetar, independientemente que esté en un país extranjero. Entonces, el gobierno de México, ¿sí?, y sus agentes, hablamos de todos los servidores públicos en nivel municipal, estatal y federal, aunque sea el servidor público con menor rango administrativo, tienen la obligación de respetar derechos humanos, porque la reforma constitucional de junio del 2011, por primera vez México reconoció que el Estado mexicano y todo tipo de autoridades tienen la obligación de respetar, promover y proteger y difundir los derechos humanos. Y entonces ahí no podemos hablar que únicamente le compete al presidente de la República o al gobernador en turno, sino a todo servidor público, porque todo servidor público es un agente del Estado, hablando en términos de derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, aunque sea un policía municipal, un policía estatal o un policía federal, como es el caso del personal del Instituto Nacional de Migración, pues tienen la obligación de respetar los derechos humanos, independientemente de que haya habido una causa, que el ciudadano extranjero haya cometido un delito o una falta administrativa. El hecho de que haya sido infractor o haya cometido un delito no le da derecho al funcionario público, al policía, a golpearlo, porque por eso hay leyes, ¿sí? Hay un sistema penal en el país que si cometes un delito, pues te tienen que procesar y sentenciar para que te puedan dar una sentencia de cárcel o una sentencia de algún otro tipo. Pero el policía no puede ejercer violencia o hacer justicia por propia mano, porque entonces estamos ante el estado de la ley de la selva, Del ¿sí? más Ante fuerte. el derecho del más fuerte. Y en este contexto de la violencia contra las personas migrantes, también tenemos que tomar en cuenta lo que dice la filosofía de los derechos humanos cuando nos están hablando de la otredad, cuando tenemos que hablar del otro, ¿sí? Porque el otro, en términos de filosofía, en términos de derecho, el otro es una persona a la cual se le tiene que escuchar, porque si nosotros no entablamos una comunicación adecuada con el otro, y la otredad la podemos ver desde de nuestro ámbito local, desde nuestro ámbito personal. El otro es el vecino, el compañero de trabajo, las personas que son nuestras jefes inmediatas en el trabajo, nuestros subalternos. El otro es la persona que nos da un servicio. Y el otro es la sociedad. Dentro de la migración internacional, podemos, digamos, ver el mapa del planeta y nos vamos a ubicar en diferentes regiones y vamos a ver esas migraciones regionales cómo se están dando. Es muy mediático el tema de la inmigración a Europa, porque pues salen oleadas de personas de África, de Asia, de los países árabes, y tenemos a que la misma Unión Europea pues ya legisló de cómo va a atender
a esos miles, millones de migrantes que están llegando a los países europeos y no han encontrado una forma adecuada de atenderlos. Y a pesar de que Europa tiene un gran avance en el tema de los derechos humanos, tiene experiencias muy dramáticas sobre la discriminación, no han encontrado la forma de cómo atender a los inmigrantes. Y la constante en todas las migraciones es que quienes emigran son las poblaciones que ya estaban en condiciones de vulnerabilidad. Son personas pobres, son pertenecientes a grupos poblacionales minoritarios, a religiosos minoritarios, y la constante es de que son mano de obra no calificada. Y esto los vulnerabiliza más, porque si, digamos, habemos personas privilegiadas que tenemos estudios universitarios, de posgrado, que hemos tenido trabajos bien remunerados y que si nosotros migramos es por estudiar o por ir a trabajar a un lugar ya contratado o por turismo. Digamos, pero esos somos los menos, ¿no? Los que tenemos posibilidades de tener una visa, aunque sea de turista, durante 10 años a Estados Unidos, ¿no? Y que la conseguimos con la mano de la cintura por un viaje académico, por un viaje a un organismo internacional. Pero hay muchos millones de mexicanos incluso que no pueden tener esa posibilidad de una visa mínimo de turista, ¿no? Porque no reúnen los requisitos que pone el país receptor. Entonces, el comentario es porque en todas las migraciones regionales va a destacar esta población que ya estaban en condiciones de vulnerabilidad, ¿sí? Porque vivían en violencia política, en violencia delincuencial, vivían en violencia religiosa, y las razones principales por las que sale es por salvar la vida o por tener condiciones económicas que les permitan mínimo sobrevivir a su familia. Entonces son constantes que se dan en todo el mundo y que los países receptores pues utilizan esa mano de obra no calificada pues para las actividades más difíciles en sus países. Sí, sí, bueno, un poco lo que decía Ivonne hace un rato. Yo, por ejemplo, no estaría dispuesta a migrar por varias razones. Una de ellas es que pienso que si hay que cambiar algo, hay que hacerlo en nuestro propio país y no tenemos que ir a otro país para que cambie nuestra situación nada más. Pero bueno, esa es otra circunstancia. Sí, porque es otra Ajá. circunstancia, porque tiene una causa ideológica. Sí, Y como privilegiados, sí podemos anteponer una causa ideológica a una causa económica o de sobrevivencia, ¿no? sí, sí, cuando pensamos más allá de solo, bueno, cubrir las necesidades básicas. No, como ya veíamos anteriormente, yo prefiero medio pan y un libro. Ujú. Entonces, bueno, pues sí, nada más apunté aquí lo de oleadas de migrantes. No recuerdo si fue Galeano o quien dijo los migrantes llegan en oleadas, no en aviones, no en barcos, no, sino en oleadas. O sea, como ya Sí, el porque simple hecho de realmente, decir en oleadas es una amenaza. Y no llegan. Bueno, en este caso, los que entraron, ¿qué fue hace 2 años o hace un año? Año y medio, ¿no? Los que llegaron del sur, era una oleada enorme, La marcha, la caravana. enorme. O sea, yo desde el momento que dije, ¿por dónde nos salimos nosotros para que ellos entren, no? Eran Bueno, muchos. déjenme decirles que México es un país muy, muy poco poblado. Entonces, de hecho, habría mucho espacio para poblar, pero está mal distribuida la población. Yo creo que sí. Bueno, por ejemplo, aquí en Morelos, Cuernavaca, hay mucho asentamiento urbano, ¿no? Muchísimo. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, yo trabajé en la infraestructura penitenciaria y el centro de readaptación que estaba en una completa civilización y que ya era un riesgo para los que vivían alrededor, se buscó obviamente un espacio en donde tuviera pues bastante periferia protegida y no había casas más que se instalaron ahí los centros de readaptación, que es el Cerezo de Atlacholoaya, ¿no? Pero como al año ya vimos constructoras pegaditas, pegaditas, pero llegaron mucha gente aquí. Yo creo que en Cuernavaca, si abremos el 20% de cuernavacenses, es mucho. La mayoría vienen de fuera, ¿no? Ya.
Son migrantes, pero vienen de fuera. Sí, son migrantes. Son migrantes internos, pero muchos son internos, otros no, porque hay muchos extranjeros en Cuernavaca. Muchos. Muchos europeos y estadounidenses. Y de Guerrero, en el 85 se vinieron en cantidad de personas. Ya. Sí, estamos mal distribuidos. Sí, el 80% vive en las grandes ciudades y el 20% en el 80%. Bueno, otra pregunta. ¿La inmigración daña la identidad nacional y la cultura local? Yo considero que no la, no podemos hablar de daño porque la cultura nacional, en particular la cultura mexicana, siempre está expuesta a la transculturalización, ¿sí? México es un país que digamos, desde que está constituido como tal, desde el periodo de la consumación de la independencia, ha sido un país que ha recibido diversas inmigraciones, desde la misma llegada de los españoles, la misma llegada de los franceses durante la época de la Reforma, la llegada de los ingleses a partir de que se consuma la independencia, pues empezó a haber migración inglesa. También la migración china es muy antigua. Y entonces México, y también recordemos que lo que hoy es el territorio mexicano y los países de Centroamérica, pues era un solo territorio. Y entonces había una comunicación constante entre lo que ahora es Guatemala, El Salvador, Nicaragua, con, con lo que ahora es México. Entonces siempre ha habido un constante movimiento poblacional y entonces la sociedad mexicana se ha ido construyendo con todo ese tipo de rasgos culturales. Entonces no podemos hablar de que la cultura mexicana sea pura, sea única, sino que es el conjunto de todo ese tipo de migraciones. Y también de las emigraciones que se han tenido y que regresan de manera física o también que regresan a través de la cultura que le transmiten a las familias que se quedan, ¿no? Entonces, digamos, en las comunidades indígenas de Michoacán, Jalisco, estados del norte como Sonora, Sinaloa, pues tenemos una influencia tremenda de la cultura estadounidense. Y entonces, ¿a qué tipo de cultura vamos a proteger, no? Si México es un conjunto de culturas que están influenciadas de tal manera que la transculturización pues se ha generalizado y así como tenemos rasgos de la cultura china, también tenemos mucha influencia de la cultura estadounidense y lo que nos quedó y hemos ido reafirmando de la cultura europea a través de los españoles y de los franceses, ¿no? Entonces, yo no creo que una migración, por muy grande que sea, va a mover, digamos, las estructuras de la cultura nacional, porque no estamos hablando de una cultura que se haya consolidado recientemente, sino que es una cultura que ya tiene más de 2 siglos como país, como nación. Y además, otro principio cultural es de que las naciones están en constante movimiento. No podemos concebir a una sociedad, a una cultura estática. Y bueno, Yo creo que, pues México es un país multicultural y efectivamente lo que hablábamos hace ratito, por ejemplo, del racismo, hay muchas culturas que han sido modificadas. Nuestra cultura, que debería de ser resguardada por nosotros, realmente ha sido para mí, ¿no? Por ejemplo, el Día de Muertos, ¿no? En México se celebra el Día de Muertos, ¿no? Que significa las Catrinas, ¿no? O sea, realmente un sarcasmo hacia la muerte, pero la figura es un esqueleto, una calavera, en las ofrendas, ¿no? Que es la tradición mexicana. Sin embargo, nosotros hemos estado ya muy dominados por muchas costumbres que vienen de fuera, ¿no? Por ejemplo, antes no se veía que celebráramos aquí el huevo de Pascua, ¿no? O la Pascua.
ahora ya celebran y ya en las tiendas, en la mayoría de las tiendas, la comercialización, nos ofrece el mercado y nosotros pues accedemos, ¿no? Bueno, algunos acceden a festejar y a comprar y a hacer. Entonces, sí nos ha afectado de una u otra forma, esa parte que decía el maestro, bueno, que es fluctuante, ¿no? Recibe cambios, lo sigue habiendo. Y yo sí me siento como un poco afectada en esa parte. Yo renegaba porque de repente digo, ay, ya va a llegar Halloween. No es Halloween, es Día de Muertos. Estamos en México, le dije. Estamos en las redes, es WhatsApp, ¿no? Es Facebook, no es Cara de Libros, no es una plataforma mexicana, es una plataforma gringa, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos corregir una parte de extranjerismo si estamos dentro de una gama de redes que todas que no son de nuestro país, ¿no? Entonces, esas son, que afortunadamente gracias a ellas, pues podemos decirnos que nos hemos vuelto internacionales. Yo nunca me imaginé poder, estar en grupos como los estoy, por ejemplo, que soy en grupos internacionales en cuanto a la poesía, que yo ahora digo que si antes la Torre de Babel, en el que se perdieron las personas porque cambiaron de lengua, ahora con toda esta contingencia nos hemos unificado de tal manera que ya nos volvemos a unir en la misma lengua, ¿no? Ya nos podemos intercambiar, ya podemos traducirnos, aunque yo no sepa hablar otro idioma, pero en cuanto a la pregunta, yo siento que sí hemos sido afectados un poco, ¿no? No sé, tal vez es algo a lo que estamos condenados, ¿no? A no vivir en nuestra aldea, sino a abrirnos al mundo. Entonces, al abrirnos al mundo, pues vamos a recibir otras influencias a las que no podemos sustraernos, porque es el ciclo de la vida, es como nos va llevando el devenir histórico. Entonces, no sé, así como los romanos conquistaron Grecia y Grecia los conquistó con la cultura, pasa en todo. O sea, hay un texto de Pablo Neruda, confieso que he vivido, que son sus memorias. Y en alguna parte dice, qué buen idioma el mío, qué buen idioma nos heredaron los españoles torvos. O sea, los españoles nos heredan este idioma, aunque él dice ahí en ese texto, se llevaron el oro, se llevaron piedras preciosas, se llevaron todo, pero nos dejaron todo. Entonces creo que es compartir, eh, por la fuerza o por las buenas, pero vamos compartiendo. Igual los gringos también se pueden quejar de que ahora ya la mitad de su población celebra el Día de Muertos. No, no Halloween, sino el Día de Muertos. Y aquí igual estamos, ya le dimos un día a Halloween, entonces vamos compartiendo todos estos conocimientos. Y, por ejemplo, la Catrina se integra hasta hace muy poco, porque la Catrina la inventa Posadas allá por 1900, y después ya es retomada en estas festividades, pero antiguamente no existía la Catrina. Entonces vamos integrando cosas a nuestra cultura, inventos propios, cosas propias y también de otros. Y bueno, eso se va dando y a veces se da de manera amigable, ¿no? Como creo que ha sucedido en estos casos, porque a nadie le molesta, por ejemplo, el desfile que ahora ya se hace de Día de Muertos a partir de la película de James Bond. Entonces ya es algo que se integra recientemente, que va a seguir no sé por cuánto tiempo y después no sé qué más se le vaya integrando, ¿no? Entonces, bueno, de que afecta, afecta. También habría que ver de qué tipo de cultura nacional estamos hablando, porque en la construcción de la nación mexicana, partiendo de las primeras 3 décadas del siglo XIX, pues vamos a ver que la cultura que fue construyendo el Estado mexicano como tal era distinta y opuesta a las culturas que ya existían en el país, el territorio del nuevo país. Entonces, mientras que hablamos de una cultura nacional, la que tuvieron o la que construyeron y asimilaron los grupos de poder que obtuvieron el triunfo con la independencia, con la consumación de la independencia, que estamos hablando de grupos de poder económico y político y militar
de origen español, que son los que realmente se quedaron con el país. Entonces estamos hablando que ellos, esos grupos de poder que salieron victoriosos de la lucha de la independencia, son los que dijeron, la cultura mexicana es así. Cuando llegamos a la época de la Reforma, con la disputa entre los conservadores y los liberales, ellos formaban parte ya de la clase política, descendientes de los que habían ganado en la independencia, eran los mismos. Los orígenes de los liberales y de los conservadores en la época de la Reforma, pues eran las mismas familias ricas de España, ¿no? ¿Sí? Sí, Y de los exacto. caciques mestizos que se fueron Incluso ni los ¿sí? liberales, o sea, porque había liberales y conservadores, pero ambos tenían la cultura europea. Entonces ¿Sí? nosotros por Sí, herencia, había una diferencia ideológica únicamente. sí, Ujú. por herencia nuestra cultura es judeocristiana. O sea, estamos más cerca de lo griego, nuestra religión simplemente, ¿no? La religión mayoritaria en México es, es traída de allá. Toda la cultura, el derecho romano. Estamos más cercanos de Zeus y toda la playa de dioses griegos que de Huitzilopochtli o de Texcatlipoca. No sabemos mucho. Yo, la verdad, honestamente, no sé gran cosa del mundo indígena. Entonces, y creo que mucha gente, muchos mexicanos como yo, no sabemos. ¿Por qué? Porque nuestra cultura es de allá. Y luego tuvimos épocas como la porfiriana, con la influencia totalmente francesa, ¿no? Entonces, no podemos hablar de una cultura pura, pues tal vez esta amalgama, ¿no? Lo que ha sido, lo que es nuestra cultura propia actualmente. Sí, es una amalgama porque también está constituida por esa cultura que preservaron los pueblos indígenas a través de la tradición oral, a la que muchos no accedimos porque no hablamos una lengua indígena o nuestra formación no se dio dentro de una comunidad indígena. Porque hay saberes que únicamente los comparten los hablantes de una lengua indígena o los que viven en una comunidad indígena. Entonces, los que no tuvieron la oportunidad de vivir en una comunidad indígena, pues lo único que tenemos, pues es lo que se nos dio, Y la formación oficial, ¿no? sí, la información oficial y los resabios que había de las familias que venían de comunidades indígenas. Bueno, pues ¿ustedes están de acuerdo en que podemos ser ciudadanos del mundo? Sí. Bueno, hay un estadounidense que habló mucho sobre la justicia en el siglo pasado, principalmente a finales, y él habla de que los seres humanos pues no elegimos dónde nacer. A partir de lo que él dice, si no elegimos dónde nacer, ¿por qué tenemos que permanecer donde nacimos? ¿Qué nos obliga a permanecer donde nacimos? Si uno de los principios del ser humano es buscar la felicidad o que tenemos derecho a ser felices. Entonces, ¿por qué no tener derecho a buscar esa felicidad donde la haya? Y entonces, no elegimos dónde nacer, nacimos donde nacimos por circunstancias que salen de nuestro control. Entonces, ¿por qué tenemos que permanecer ahí? Yo no elegí a lo mejor venir aquí, pero estoy feliz como estoy. Estoy muy feliz con los hijos que tengo, con lo productivos que son, con lo preparados que son, con los respetuosos que son. Creo que son excelentes ciudadanos. Estoy muy orgullosa de mis hijos. Entonces, yo soy feliz aquí en este caso. No tengo que quejarme. Tuve una infancia que la cual no me gusta recordar para nada, pero a partir de que fui madre mi vida cambió y yo estoy feliz y estoy aquí porque me gusta estar aquí, porque disfruto lo que vivo, disfruto lo que hago ahora, me encanta lo que hago y eso es mi mejor defensa precisamente para el COVID. Yo estoy aquí porque me gusta estar aquí. Yo considero que una de las razones por las cuales no se puede tener la posibilidad de viajar a donde uno quiera o vivir a donde uno le gustaría vivir es porque vivimos en sociedades que la humanidad ha planteado fragmentarse y darle el poder y el control sobre la mayoría de la población a ciertos grupos de poder. Y para eso utilizan la figura del Estado, utilizan al derecho para poner líneas y decir tú no pases de aquí para allá.
porque de aquí para allá ya no, ya no te pertenece. La idea de la nacionalidad, la idea de la pertenencia, son instrumentos de control del poder. Y por eso es que la cultura patria o el amor a la patria no es otra cosa que un principio para que la población integre los ejércitos, que puedan decir, yo me muero por mi país, yo me muero por mi patria, ¿no? Y entonces, quienes tienen el poder, pues tienen, digamos, ahí en esos criterios culturales, pues tienen asegurado la constitución de un ejército que va a servirles para defender sus intereses de grupo, más no para defender a la nación, ¿no? Y al final de cuentas, esa nación, pues es un territorio que se autoasignó de un grupo de poder. Ujú. Entonces no es el hecho de que uno pueda salir libremente a donde quiera ir, sino que la misma sociedad se ha ido generando instrumentos de control. Entonces, por eso hoy en día, Más bien los mismos grupos de poder generan estos mecanismos de control, ¿no? sí, sí, claro, el poder es que los genera. Y lo estamos viendo en este momento con lo que está pasando en Afganistán. Los únicos que pudieron salir son los que tenían un vínculo con Estados Unidos o con alguno de los países aliados, ¿sí? Israel, por ejemplo. Y todo aquel que no participó con las Fuerzas Armadas intrusas, pues no tuvieron el derecho de subirse a un avión. Entonces, aunque todos legítimamente tenían el derecho de ir a buscar un lugar donde garantizaran su vida, solamente unos cuantos No todos accedieron. podían. Sí, recordé un dicho, como los gatos, que los poderosos siempre caen parados. Y bueno, es lo que está pasando en Afganistán en este momento, ¿no? En mi texto lo digo que yo sé que aquí voy a morir porque amo mi lugar y de verdad me siento contenta. Yo no me siento con la necesidad de emigrar a ningún lado. Respecto a eso que dices, casi siempre juzgamos de acuerdo con la posición en la que estamos. Pues bueno, uno de los principios para legislar con justicia se llama legislar bajo el velo de la ignorancia. Eso quiere decir que se les pide a quienes vayan a legislar que se olviden de dónde nacieron, de dónde son, cómo son, quién es su familia, todo eso, y que piensen que apenas van a nacer y que no saben dónde les va a tocar nacer. Entonces, con base en eso, que legislen. Entonces yo les pregunto, ¿creen que se puedan hacer leyes básicas que protejan a todos por igual, con equidad, bajo este velo de ignorancia? Pues mira, para legislar, más que plegarse a este principio del que hablas, yo lo que veo que los legisladores deberían ser personas con empatía. Necesitamos legislar sobre una realidad y a la hora de legislar, digamos, en la práctica cotidiana, por ejemplo, de México, pues no vamos a poder desapegar a los legisladores de sus intereses políticos, de su historia personal, de sus intereses económicos, pero sí podríamos trabajar la parte de la conciencia empática, porque para ello tendremos que hablar de que unos seres humanos están legislando para que ellos y otros seres humanos acaten determinadas leyes. Entonces regresamos aquí otra vez al principio de la otredad, de que no podemos legislar o hacer leyes en particular sobre la movilidad humana, si quienes van a legitimar o a legalizar esas leyes no tienen un enfoque humanista, porque entonces vamos a seguir haciendo leyes que están únicamente sirviendo a un grupo determinado, a la clase política en el poder y a los intereses de los grupos que detentan el poder a nivel internacional o a nivel nacional. Entonces, para mí la empatía sería una herramienta que se debería trabajar a nivel de ética política para los legisladores. Ivonne. Lo que hablaba ahorita, por ejemplo, el maestro de la empatía, yo creo que es parte de lo que nos falta mucho a cada uno de nosotros. Yo creo que cada uno como individuo, puedo yo sincerarme que yo también a veces tengo falta de empatía con algunas situaciones que se abordan y que soy más dura o más rígida y no soy tan empática para entender a la otra persona, ¿no?
y me cuesta trabajo. Ujú. Entonces, ciertamente eso que nosotros debemos dar como personas para que podamos balancear un poquito más y ser más justos y poder ponernos en el lugar de la otra persona y poder entender a lo mejor su situación, ¿no? Y pues que sí, sí podemos mejorar, ¿no? Yo creo que la cultura, el respeto, todos viene de la casa, del seno del hogar, y es lo que nosotros podemos brindarle a nuestra sociedad, y pues buenos, buenos ante la sociedad, porque es un granito de arena que uno hace por el cambio, ¿no? No esperar a que el gobierno haga el cambio, porque nosotros tenemos que hacerlo, y, y pues yo creo que esa es una base principal, el hogar, la familia, la cultura en el hogar, el amor en el hogar, para que podamos tener esa conciliación con las demás personas y poder ser solidarios, ¿no? Bien, pues sí, esto como de legislar como desde o bajo el velo de la ignorancia es como esto, como ser empático. No hablar desde mis privilegios, sino hablar de qué privilegios quiero que tengamos todos. Como decía el maestro al principio, por el simple hecho de ser seres humanos tenemos ciertos derechos y leyes que nos protegen. Entonces, pues eso, a partir de ahí, de que todos somos iguales, sí, a partir de eso, crear leyes justas para todos, Sí, independientemente del lugar donde se haya nacido, del color de la piel, de la raza, de la preferencia sexual, etcétera, ¿no? Y bueno, pues con esto llegamos al final. No sé si quieran agregar algo. que no se confunda el todos somos iguales, porque hay quienes pueden malinterpretar el todos somos iguales. Yo creo que, por ejemplo, una generación de estudiantes que terminó la carrera de Derecho, aunque todos hayan terminado la carrera de Derecho con las mismas horas de estudio, con los mismos profesores, unos van a rendir frutos, otros se van a bajar, otros van a hacer otra cosa, pero muy pocos son los que realmente se van a enfocar a lo que estudiaron. Entonces, ahí hay una disparidad porque no todos pensaron igual, ¿no? Hay unos que Pues van no, por... no solo que todos no hayan pensado igual, sino que no todos vivieron las mismas condiciones. Exacto. Es que sí, hasta los mismos hijos o los hijos de una misma madre Son no son diferentes. iguales. Sí, no, no, bueno, más que de igualdad, hablamos de equidad, ¿no? Uh-huh. Así es, así es. La equidad es la que podemos utilizar como una herramienta para poder identificar los derechos que tiene cada persona, ¿no? Porque vemos que la igualdad fue una de las razones de la inequidad en este país. Siempre se habló desde la Revolución Francesa de igualdad y no podemos tratar de manera igual a los desiguales. Cada persona tiene circunstancias de vida diferentes, entonces las debemos tratar de esa manera, porque no podemos hablar de que los derechos de los hombres y de las mujeres son iguales en este momento cuando tenemos una sociedad patriarcal y machista, ¿no? Donde quienes tienen más derechos en la práctica son los hombres, hablando de la generalidad de la población, y las mujeres tienen menos derechos en la práctica, aunque la Constitución siga hablando de igualdad. Sí, así es. Nuestras leyes, de hecho, están muy, muy avanzadas, pero nuestra sociedad está muy, muy rezagada en la práctica. Sí, Ivo. Yo difiero un poquito en esa parte. Yo pienso que los tiempos sí realmente ya han cambiado. Yo pienso que, bueno, en el caso mío, a mi alrededor ya no existe el matriarcado, ya no es aquella mujer que es la que impone y reglamenta las familias que de su progenie, ¿no? Aquí, yo creo que aquí yo lo he dicho fuerte y quedito, por ejemplo, ahora que han salido las feministas que van y defienden una cosa que ya es indefendible y que nos afectan a nosotras todas como mujeres porque se vuelven vándalas, ¿no? Llegan al vandalismo. Entonces, ay, me perdí. Este, yo, por ejemplo, aquí una magistrada tiene el mismo sueldo que un magistrado. En la mayoría de las escuelas, por ejemplo, la mayoría del profesorado son mujeres, más que hombres.
¿sí? Hay doctoras, hay doctores, como que esa, anteriormente, tal vez hace muchos años, siempre le daban prioridad más al hombre, ¿no? Ahora ya tiene más cabida la mujer. Yo pienso que sí, ya se ha roto un poquito ese paradigma, ese estigma de que el hombre está adelante de nosotros. Ya cambió el lema de que dicen, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Ya no estamos atrás de un gran hombre, vamos a estar al lado del hombre para que tengamos esa igualdad de la que hablabas tú. Entonces, yo pienso que ese paradigma ya como que ya pasó un poquito, ya rebasó un poquito, ¿no? La prueba está en que aquí estamos dos mujeres y un hombre. Ah, bueno, porque no les gusta la lectura. No, Sí, bueno, yo no estoy. hay un tema que yo utilizo para debatir de que el machismo y el patriarcado sigue existiendo en el país y que la inequidad entre hombres y mujeres es atroz, únicamente yéndonos a las estadísticas de los feminicidios en este país. O sea, no podemos hablar de una sociedad equitativa cuando están asesinando a mujeres como parte de la cultura machista. A una mujer la asesinan en diversas circunstancias, pero lo que destacamos son los feminicidios cuando un hombre asesina a una mujer o con tal saña, ¿sí? De que la quiere desaparecer y que la destroza, ¿sí? Eso es parte de la cultura machista. Y estamos hablando de la gran mayoría de la población, no de los grupos privilegiados. Los grupos privilegiados de ese país tenemos la posibilidad de tener otras herramientas para la comunicación humana, pero Pero es que se da en todos los niveles socioeconómicos el machismo y la violencia hacia las sí, mujeres. Ajá, sí, entonces, digamos, pero tenemos que hablar de los grupos privilegiados que tenemos, digamos, otras herramientas para analizar qué es la equidad y también que la desigualdad salarial en este país está documentada, ¿no? Por el mismo INEGI, ¿no? Hay cifras muy claras de que demuestran que aún nos hace falta mucho por avanzar. sí, incluso, bueno, ahora en el gabinete de Andrés Manuel se supone que había paridad, o sea, había el mismo número de funcionarios mujeres y funcionarios hombres, pero las mujeres realmente no tenían poder, solo fue por cubrir la cuota. Y así ha sido en los partidos políticos desde hace mucho. Hay mujeres, se imponen mujeres como candidatas, pero realmente no se les da el poder o no tienen la autonomía suficiente. Entonces solo están ahí porque, pues la ley me exige a mi partido que ponga la misma cantidad de hombres y mujeres como candidatos. Eso quiere decir que tenemos que trabajar con más fuerza y empoderarnos de mejor forma. Sí, definitivamente no estamos, o sea, en el discurso tal vez ya se habla de empoderamiento de la mujer, en los hechos no, en la ley también ya está, en los hechos no. O sea, por ejemplo, tú hablas tal vez de las personas a tu alrededor, y sí, tal vez son mujeres poderosas, tenemos muchas, pero si nos vamos a la gran mayoría de la gran mayoría vive en condiciones terribles, me refiero a las mujeres y yo las veo todos los días. Yo vivo en Iztapalapa. Iztapalapa es la alcaldía más poblada de la Ciudad de México, casi 2 millones de habitantes. Y aquí en Iztapalapa la gran mayoría de las mujeres viven en malas condiciones. La mayoría con violencia económica y muchas que con este discurso de la liberación quieren liberarse. Lo único que hacen a veces es no cumplir con sus obligaciones y entonces generar conflicto y entonces generar violencia. Y la verdad no tengo los datos, pero seguramente aquí es donde hay más violencia hacia la mujer. Más golpeadas, seguramente más asesinadas, más explotadas, más todo. Entonces, eso es lo que yo observo aquí en mi entorno, ¿no? No sé exactamente qué digan las estadísticas, pero creo que van por ahí. En cambio, si vives en un entorno como Cuernavaca, sí, Cuernavaca, que es una ciudad cosmopolita, donde viven muchos extranjeros, donde vive gente con un poder adquisitivo mayor, pues sí, la realidad va a ser diferente. Y bueno, pues ahí está. La verdad es que no hemos avanzado gran cosa en esto y ahí están las estadísticas. Me parece que mueren 10 mujeres, cada día 10 mujeres asesinadas por el simple hecho de ser mujer. No es exactamente así por el simple hecho de ser mujer, sino que por ser mujer
vive ciertas condiciones que la hacen proclive a ser violentada de una u de otra forma. En este caso 10 son asesinadas, pero otras tantas son violadas, unas cuantas desaparecidas y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nuestra situación la verdad no es muy buena que digamos. Bueno, pues con esto terminamos, Sibón. Así más o menos son las salas de lectura. Muchas gracias por haber estado hoy y pues esperamos vernos en 8 días. Claro que sí. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Que estén bien. Sí, hasta muchas luego. gracias por su tiempo. Estamos en comunicación. Ok, Hasta la otra semana.